De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que también es algo controversial, sobre algo que está en el Nuevo Testamento y también algo que está en la Biblia hebrea. El tema de hoy el título se llama Juan el Bautista no era Elías. Bueno, así que vamos a mirar la información que hay y cómo podemos llegar a desvirtuar, a desmentir lo que Jesús afirmó en el Nuevo Testamento. Y obviamente que Jesús se equivocó. Tenemos que ir al trasfondo. Hay un trasfondo en la tradición sobre la relación que hay, la importancia o cómo nosotros pensamos o cuando nos detenemos a fijarnos en la figura del profeta Elías. Y es que hay una relación bastante estrecha entre, por ejemplo, en nuestra tradición, en el momento de la circuncisión, por ejemplo, siempre hay una silla vacía, y esa es la silla del profeta Elías. Y eso quiere decir que estamos esperando la venida del profeta Elías, que no ha sucedido. También existe una relación en la festividad de Pesaj. Después de las 4 copas hay una quinta copa, y aunque en la práctica no se acostumbra a beber la quinta copa, se acostumbra a servirla y se le llama la copa del profeta Eliyahu. Y obviamente tiene que ver con que, como dice el profeta Malaquías, el profeta Elías, Dios enviará al profeta Elías antes que venga ese gran día y terrible de Dios. Luego estamos mirando hacia el final de los días. Bien, así que en la circuncisión es evidente en la relación que hay con la circuncisión, someramente para explicar la relación, porque hay una silla que ubicamos cuando un bebé está siendo circuncidado, ha sido circuncidado. Hay una silla que se le menciona, esa es la silla del profeta Elías, precisamente porque la circuncisión está relacionada con Abraham. Sabemos que, nosotros durante la ceremonia de la circuncisión acostumbramos a decir, esta es la circuncisión de Abraham Avinu, nuestro padre. Pero, ¿cuál es la relación que existe entre la circuncisión y el profeta Elías? Bueno, pues esta relación adquiere una mayor relevancia cuando recordemos que Elías, Anabí, el profeta, también se le denomina Malach Haberit, o sea, el ángel del pacto. Es decir, del pacto establecido entre ¿quién? Entre Dios e Israel, mediante el rito de la circuncisión. Y en su honor se suele reservar en esta ceremonia el asiento que nosotros llamamos la silla de Eliyahu, del profeta Elías, Eliyahu Anabí, el profeta Elías. Así que hay una relación bastante cercana entre la circuncisión y por qué recordamos al profeta Elías. También en la festividad de Pesaj, que en la cristiandad le llaman Pascua, pero nosotros celebramos algo completamente diferente, que es la liberación de Egipto, la liberación de la esclavitud, la bienvenida a la libertad, el rechazo a la idolatría. Todo eso celebramos en nuestra salida de Egipto. Entonces, en esta festividad de Pesaj,
Aunque, como dije anteriormente, no se acostumbra a beber la quinta copa después de las 4 copas que se acostumbran a beber. Sí se le llama la quinta copa, se le llama la copa del profeta Eliyahu. Eliyahu, ¿por qué? Porque estamos esperando que así como salimos de Egipto a una nueva vida, a una redención de la esclavitud, también esperamos que al final de los días venga otra redención hacia otro momento que está predicho por los profetas. Bien, entonces, el profeta Malaquías declara, esto lo tenemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí, os envío mi mensajero, está hablando Malaquías, como un mensaje de Dios, y él despertará el camino delante de mí, él despejará el camino delante de mí, y el Señor a quien buscáis vendrá de repente a su templo. Está hablando Malaquías a nombre de Dios. Y el mensajero del pacto en quien os deleitáis, he aquí que viene, dice el Señor de los ejércitos. O sea, el mensajero del pacto aquí es Elías, y Elías, por eso lo relacionamos con el pacto de la circuncisión, porque ese es el pacto. Hay un pacto que es el pacto de la circuncisión que fue hecho con Abraham Avino. Bien, también en el mismo capítulo 3 de Malaquías, versículos 23 y 24 dice, he aquí os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Luego está hablando de un momento como al final de los días. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga, dice Dios, no hiera toda la tierra con destrucción total. Bueno, ahora nos vamos a remontar a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. El Jesús de los evangelios sinópticos aplica estos versículos a Juan el Bautista. Jesús considera que las profecías de Malaquías acerca de Elías, el precursor del Mesías, se cumplen completamente en Juan. ¿Por qué? Primera pregunta, ¿por qué el profeta Elías es un precursor del Mesías? Porque él viene a alertar el mundo, él viene a tratar de poner las cosas en orden antes de que venga el gran día terrible de Dios. Entonces, es obvio que para ese momento también habrá llegado o vendrá el Mesías que estamos esperando en el judaísmo, que aún no ha llegado. Bueno, entonces, Jesús no solo creía esto, sino que también creía que Elías había venido en la persona de Juan el Bautista. A Jesús se le preguntó en Mateo 17:10, dice, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Jesús respondió, ciertamente, Elías viene y restaurará todas las cosas. Es decir, como dice, como está en Mateo, como está en Malaquías capítulo 3, versículos 23 y 24, ciertamente, como dice Jesús, ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas, es decir, antes de la llegada del Mesías. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús mismo creía que él era el Mesías. Entonces, la figura de Juan el Bautista le llamó la atención para, en cierto sentido, vincularlo a la venida del profeta Elías. Y luego continúa Jesús diciendo en Mateo 17:12, pero yo les digo que Elías ya vino. También esto se afirma en Marcos, pero yo os digo que Elías también ha venido. Marcos 9, versículo 13. Según estos evangelios, Jesús no dijo
que Elías vendría en el futuro. Aquí Jesús en el Nuevo Testamento está hablando de un Elías que ya vino, que ya ha venido. Entonces, él no habló en tiempo futuro. Y es obvio que es ahí cuando Jesús relaciona la venida del profeta Elías, como está predicha por el profeta Malaquías. Él la une a la presencia de Juan el Bautista como el precursor del Mesías, porque Jesús mismo se consideraba el Mesías. Entonces considero que Juan el Bautista tenía que ser el Elías, pero obviamente que nada de eso tiene ningún fundamento, porque no sucedió nada de lo que dice el profeta Malaquías acerca de la venida del profeta Elías. Bien. Jesús explicó que las profecías mostraban que ciertamente Elías viene primero y restaura todas las cosas. Tal como Mateo y Marcos narran la historia, Jesús entendió que Elías debía preceder a la llegada del Mesías y que Elías ya había venido. ¿Por qué? Porque como Jesús pensaba que era el Mesías, el profeta Elías ha tenido ya también que haber venido, y por eso él lo fijó esa figura del profeta Elías en Juan el Bautista, obviamente equivocadamente. Lo que hace que estas declaraciones sean más significativas es que Jesús relaciona a Juan el Bautista con Malaquías 3:1, según Mateo 11:10 y 11, y según Lucas 7:27 y 28. El Jesús del Nuevo Testamento sostiene que Elías ya ha venido en la persona real de Juan, cumpliendo así Malaquías capítulo 3, versículo 23. Pero la identificación de Juan el Bautista con Elías es totalmente rechazada por el mismo Juan el Bautista. En Juan 1:21, a Juan el Bautista se le preguntó, ¿eres Elías? Y Juan respondió, no lo soy. A la pregunta, ¿eres el profeta? Su respuesta fue no. Entonces, vemos que Juan el Bautista no era ni el profeta, ni era el Elías, que estaban prefigurados en la Biblia hebrea. Así que, si el mismo Juan el Bautista lo negó, ¿por qué Jesús le aplicaría, esa figura del Elías? Algunos cristianos insisten en que lo que Jesús quiso decir fue que Juan el Bautista no era en realidad Elías, sino que solo lo representaba con respecto al espíritu y el poder de Elías, según Lucas 1, versículo 17. Pero si eso fuera cierto, el texto diría como Elías o similar a Elías. En cambio, el texto hebreo de Malaquías dice, he aquí os envío el profeta Elías. Y aquí hay un participio donde se identifica, este participio se coloca antes del objeto directo de un verbo, si el objeto que indica es definido, o sea, un artículo definido. Entonces, Elías es un nombre propio y se considera definido. La presencia del participio et en hebreo enfatiza que el individuo que aparecerá será Elías, no será su espíritu, será el personaje de Elías. Por lo tanto, la afirmación de que Juan el Bautista simplemente representó a Elías en espíritu y poder no satisface la profecía de Malaquías, ya que no concuerda con el significado claro definido por el uso gramatical del participio et. En cualquier caso, el mismo Jesús dijo que Juan el Bautista era Elías en la carne y no solo en el espíritu. Jesús dijo de Juan mientras este último estaba vivo, y si quieres aceptarlo, él es Elías que estaba destinado a venir. Eso está en Mateo 11:14. Después de que ejecutaron a Juan, Jesús dijo de él, pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Mateo capítulo 17, versículo 12.
Jesús no diferenció entre Malaquías 3:1 y 3:23. Hay detalles de la evidencia que no están de acuerdo con una identificación de Juan solo en el espíritu y el poder de Elías y no corporalmente. El regreso de Elías será corporal, no solo espiritual, porque él ascendió en forma física, en forma corporal. Entonces, su regreso va a ser en forma corporal, no va a ser ningún tipo de espíritu, ni ningún tipo de poder. Esto está implícito, ya que, como acabo de decir, en el hecho de que al dejar este mundo, el profeta Elías fue arrebatado corporalmente. Y esto lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. No habría habido necesidad de que Elías ascendiera al cielo corporalmente si tan solo su espíritu y poder fueran a regresar solamente. Además, ni siquiera el Juan Bautista de los Evangelios afirma ser Elías en espíritu. Cuando se le preguntó quién era, Juan supuestamente respondió: soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Eso lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 40. Y obviamente él se está refiriendo al regreso de los exiliados. Eso lo tienen ustedes en Juan 1:23. Así que Juan no se identifica con Elías, Juan el Bautista, ya que este versículo de Isaías está tomado de una profecía que anunciaba el regreso del pueblo judío del exilio, y no hay nada que lo vincule con la supuesta misión de Juan como el precursor del Mesías. Nada, no hay ningún fundamento. El exilio del pueblo judío no terminó durante la vida de Juan el Bautista. En vista de la negación enfática de Juan de tener alguna conexión con Elías, es obvio que Jesús y Juan estaban equivocados sobre el papel de este último. ¿Quién se equivocó? Bueno, como dije anteriormente, es obvio que algunos cristianos dicen que Elías vendrá justo antes de la segunda venida de Jesús. Pero es obvio del Jesús del Evangelio que esperaba a Elías en su propio momento en que estaba vivo. Jesús no dijo que él iba a venir en el futuro, sino que ya había venido. Entonces, lo que los cristianos dicen que Elías vendrá junto antes de la segunda venida de Jesús, pues no tiene ningún piso, porque cuando Jesús estaba hablando en tiempo presente, no estaba hablando en tiempo futuro. Si Juan era Elías, en alguna forma falló en su comisión dada por Dios. El mandato bíblico para el precursor del Mesías incluye marcar el comienzo de una era de perfecta paz y armonía entre padres e hijos, poniendo fin a toda discordia y lucha entre ellos. Malaquías dice claramente: y él, o sea, el profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Según Lucas, se suponía que la misión de Juan era hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar un pueblo para el Señor. Juan el Bautista no cumplió con esta tarea, ya que tuvo poco impacto en su generación, porque si ustedes van a Mateo capítulo 10, versículos 34 y 35, ¿qué dice Jesús? Jesús dice: porque vine a poner al hombre en contra de su padre, a la hija en contra de su madre y a la nuera en contra de su suegra. Entonces, el mensaje que Jesús está dando es contrario a la misión que estaba destinada para el verdadero profeta Elías. Y obviamente que el Juan no se cumplió ni en la época de Jesús tampoco. Dice Jesús, continúa: fuego he venido a echar en la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido, pero tengo que sufrir un bautismo, y cuán angustiado estoy
hasta que se cumpla. Entonces, aquí vemos que lo que dijo Jesús era contrario a lo que el mismo profeta Elías debía hacer o debía cumplir. Bueno, dado que Elías no vino durante la vida de Jesús, aunque él haya afirmado que Juan el Bautista era Elías, es obvio que Jesús no podía ser el Mesías. Y aquí hay otra afirmación. Si Juan el Bautista no era el Elías del cual habla el profeta Malaquías, que tendría que venir antes del fin de los tiempos, cuando venga el Mesías que estamos esperando en el judaísmo, entonces Jesús no puede ser el Mesías. Lo que quiere decir que el profeta Elías no ha venido. Y lo que quiere decir que el Mesías no ha venido todavía. Así que esto es importante porque son estos puntos claves donde muchas personas pasan por encima de lo que está escrito ahí y no investigan. Entonces, hoy estamos ofreciéndoles a ustedes esta información precisa, con detalles, con soportes, con fundamento, con argumento, para que ustedes recapaciten y reflexionen en cuanto en dónde están ustedes ubicados espiritualmente. Si es en una iglesia, si es en una comunidad evangélica, cristiana o una iglesia católica, ¿a ustedes le han explicado algo de esto? Seguramente que no. Pero esto es lo que tengo acá, lo que les acabo de explicar, es lo que está en las Escrituras. Y de lo que está en las Escrituras, estamos diciendo que tanto Juan el Bautista, que él mismo negó ser el Elías, obviamente que también Jesús se equivocó al haber nombrado a Juan el Bautista como el Elías. Es otra de las grandes pruebas que tenemos para ustedes. Reflexionen, estudien y pregunten. Y eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Muchas gracias. Shalom.